para decir, bueno, eso tiene que ser cambiado, ¿no? En cambio, si no se conoce exactamente esa mediación, se puede mantener el tema de que la posible explicación no es aceptable porque no está dada, ¿no? Eso sería un poco en términos sencillos, ¿no? Esto lo escribió Peter Frank en un texto que es famoso y seminal para la salud pública, pero que cuando en ese tiempo la salud pública se llamaba medicina social porque no había ese nombre de salud pública. Y ese discurso se llama así, ¿no? La pobreza es la madre de las enfermedades. De populorum miseria, la miseria del pueblo, morborum genitrice, es la generadora de la enfermedad. Esto fue en 1790, cuando Johann Peter Frank decía esto en la Universidad de Pavía, ¿no? Un poco luego de eso, un poco antes en Estados Unidos y un poco después en la Revolución Francesa, ¿no? Se busca cambiar mediante la vía de la revolución, digamos, con un estatuto permanente de dominación por la monarquía, ¿no? ¿Sí? Y ya más adelante, mire, ese es otro hito importante, ¿no? Es ahí abajo, ustedes ven a la izquierda, hay un hombrecito de lentes pequeñito que se llama Rudolf Virchow. Rudolf Virchow estaba ahí en la Universidad de Berlín, de la cual era profesor, era patólogo, y un patólogo eminentísimo, ¿no? Es más, Virchow es considerado el padre de la teoría celular, que es una de las teorías explicativas de la enfermedad. O sea, lo que Virchow sostiene es que el asiento de la enfermedad está en la célula, y él lo demuestra con su teoría celular de la enfermedad. Eso es un avance en la medicina, ¿no? Pero Virchow, además, era un hombre plenamente consciente de lo que él estaba viendo tenía su origen en la situación social. Y escribió en un texto que se llama La Reforma Médica, esa expresión que ustedes están viendo en el original, en el idioma original, ¿no? Y que dice, la medicina es una ciencia social y la política no es más que medicina en gran escala. Que es una de las frases que todo saludista también debe conocer, ¿no? Yo me imagino que alguien se las debe haber dicho ya, y si no se las han dicho, entonces ahora estamos viendo, ¿no? Rudolf Virchow decía, la medicina es una ciencia social y la política no es más que medicina en gran escala. Entonces no está diciendo que la medicina es una ciencia natural, ¿eh? ¿No es cierto? Sino, contrario sensu, está diciendo, la medicina es una ciencia social. ¿Por qué? Porque las ciencias sociales tienen como objetivo el bienestar de la población, ¿no? Es el conocimiento aplicado al bienestar de la población. Entonces la medicina es una ciencia social. Para él Virchow, ¿no? Que era médico, ¿eh? Era un médico patólogo, como digo, no era un abogado ni era un sociólogo, era un médico. Y la política no es más que medicina en gran escala. ¿Por qué dice Virchow eso? Yo he revisado el texto ampliamente, ese texto de Virchow, que es más amplio obviamente que esta pequeña frase, que es la que todos dicen, pero el texto dice que la buena política, es decir, las decisiones de los gobernantes adecuadamente planteadas, son las que permiten lograr el bienestar colectivo. Porque el bienestar individual, digamos que uno se lo puede procurar en la medida de sus posibilidades, pero hay algunos que no pueden hacerlo. Ya no pueden hacerlo porque son demasiado pobres, porque no tienen los elementos para poder procurar salir de esa situación, porque no tienen la educación necesaria, o en nuestro país por otras consideraciones totalmente diferentes, ¿no? El acceso al trabajo, por ejemplo, mejor remunerado, en muchos casos depende de la procedencia de la persona. Ustedes deben saber eso, ¿no? Entonces, eso
representa una dificultad estructural que está detrás de la enfermedad, porque limita las posibilidades de desarrollo de las personas, de generar mayor ingreso para procurarse una mejor salud, una mejor educación, y todo eso actúa sinérgicamente para vivir en un lugar mejor. Entonces, eso es lo que decía Kirchhoff, ¿no? Y decía que los médicos, y bueno, todos los profesionales de la salud, en ese caso tenemos la obligación no de hacer esta política, sino de, con nuestro conocimiento, persuadir a los decisores políticos, a los alcaldes, a los gobernantes, a los presidentes, persuadirlos de que tomen las medidas más adecuadas. Podríamos pensar que de repente eso es quimérico, ¿no? Pero ¿cómo vamos a convencer a un político? Los políticos son así, son asá. No, pero justamente de eso se trata, ¿no? Sobre todo en ambientes locales. Miren, yo experiencié eso, por eso les cuento, la experiencia es muy importante, ¿no? Yo cuando estuve ahí, persuadí al alcalde de que, por ejemplo, era importante mejorar la salud de la población. El alcalde podía estar... Claro, el alcalde siempre me decía que era un alcalde muy sencillo en realidad, ¿no? Como corresponde a un pueblo rural. No era una persona particularmente iluminada ni nada. También le gustaba sus tragos y paraba por ahí siempre en fiestas. Pero cuando yo iba a hablarle en serio, lo buscaba al alcalde y decía, mira alcalde, necesitamos que la salud de la población mejore y yo necesito que la población que tenga promotores bien formados, pero para que los promotores estén bien formados, esos promotores tienen que venir acá a capacitarse y tienen que quedarse un par de días. Eso significa de que ellos tienen que tener un alojamiento y tienen que tener alimentación. Y yo en el apóstol no tengo esas posibilidades. Ellos no pueden regresarse a la comunidad de la noche porque nosotros tenemos que empezar al día siguiente temprano, salvo que su comunidad esté muy cercana, ¿no? Entonces yo necesito que usted, ¿no?, haga dos cosas, o sea, preste el local de la municipalidad para que ahí ellos puedan dormir y para que también ahí puedan hacer las clases del día y ahí tenían un alojamiento ellos, ¿no? Y de las condiciones para que puedan hacer uso de los servicios higiénicos, de los baños, del alojamiento, y además usted tiene que pagarle esa comida. Y el alcalde me miraba, ¿no? Y me decía, sí, doctor, me dice, pero no tengo plata. Digo, pero bueno, alcalde, usted puede pues, conseguirle yo con sus amigos, con lo de las tiendas, para que se pueda hacer. Y lo hizo, ¿no? Y más de una vez, ¿eh? Más de una vez, hasta 3 veces yo le pedí al alcalde y el alcalde, un poco de regañadientes, pero en el fondo, también interesado en su situación política, él puso plata, puso el local, claro, tenía el poder para hacerlo, ¿no? Y ese es un ejemplo de cómo en chiquito uno puede hacer algo distinto cada vez más y en algún momento uno llega a estar en las ligas mayores, ¿no? Y ahí es otro cantar, ¿no? Ahí uno puede aportar más todavía porque está más cerca del poder que determina las cosas. Entonces, hemos visto teoría unicausal, teoría multicausal, ¿no es cierto? Hemos visto la teoría ecológica, que significa una mejora del modelo multicausal. Y ahora vamos a ver una teoría que es una teoría latinoamericana de un profesor brasileño muy, muy reconocido, formado en Estados Unidos, claro, el profesor Naumar de Almeida. Naumar, él planteó una teoría que es poco conocida, más que en los círculos de salud pública, sí, que se llama el pluralismo gnómico, o él le llama postura realista, y que acoge, digamos, en un sentido filosófico, lo mejor de la perspectiva científica. ¿Por qué? Porque Naumar dice lo siguiente. Dice, en la realidad, según Bunge, ¿no?, que es un filósofo argentino muy reconocido, ya fallecido lamentablemente, ¿no? Falleció a muy avanzada edad, ¿no?, 100 años. Pero Bunge escribió lo siguiente, ¿no? Hay 4 niveles de determinación causal, ¿no? Decía, hay un nivel de determinación mecánica. Esto es lo que estábamos hablando del mecanismo, ¿se acuerdan?
un nivel de determinación mecánica. Ese nivel de determinación mecánica corresponde al objeto fisiopatológico. Para nosotros este concepto es bien conocido, ¿no? Fisiopatológico. Por ejemplo, si no hay insulina, ¿no es cierto?, la glucosa no puede entrar a las células. O podríamos decir, si el receptor no acepta, ¿no? No hay ingreso de la glucosa a las células, si se produce la hiperglicemia, se produce el fenómeno fisiopatológico conocido como hiperglicemia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que ingrese a la célula? Tenemos que usar determinado tipo de medicamentos. Si lo que falta es insulina, le ponemos insulina. Si lo que falta es bajar la hiperglicemia por otros medios, entonces usamos hipoglicemiantes. Determinaciones mecánicas, objeto fisiopatológico. Yo sé que cuando aumenta la presión arterial le pongo un antihipertensivo y le va a bajar. Porque estoy actuando a un nivel de determinación mecánica. A una causa le precede, a una causa le sucede un efecto, ¿no? Y si yo tengo fiebre y le pongo un antipirético, lo que voy a esperar es que le baje esa fiebre. Salvo que exista una situación anómala y un fallo de otro tipo, lo que va a pasar normalmente es que le va a bajar la fiebre, ¿no? Siempre esperamos eso, es la base de la terapéutica exitosa. Nosotros sabemos, por eso lo hacemos, porque sabemos que eso debe pasar. Y si no sucede el efecto, comenzamos a pensar qué es lo que está ocurriendo para que no suceda el efecto. Está mal el medicamento, el paciente no reacciona porque tiene otra situación, etcétera, ¿no? Pero si se da cuenta, digamos, casi siempre podemos esperar lo que hemos pensado. A nivel subindividual, el objeto patológico generalmente funciona. A nivel de las determinaciones causales, es cuando nosotros miramos los objetos clínicos, o sea, la persona. La persona es lo que hemos visto, pues, ¿no? El enfermo. El enfermo tiene una causalidad, pero la causalidad es más amplia. La causalidad es el germen, pero no solamente es el germen, ¿no? Si me dejo entender. Es la tuberculosis, pero no es solamente el Mycobacterium. Ya les dije, hay un estatus inmunológico de la persona que proviene de su alimentación probablemente, ¿no? Hay una condición de vida, hay una situación social, puede ser que esté desempleado, que gane muy poco dinero, que tenga muchos hijos, etcétera, ¿no? Entonces el objeto clínico se torna complejo, pero se puede todavía abordar con alguna suficiencia porque si omitimos esos otros aspectos y recuperamos al paciente, el paciente va a salir de cuadro agudo, va a salir del internamiento, pero probablemente después de un tiempo va a regresar nuevamente, ¿no? También lo conocemos muy bien nosotros los médicos y el resto del personal, ¿no? Hay pacientes que reingresan porque simplemente las condiciones que producen una crisis se vuelven a replicar para producir otras. ¿Cuándo se complica la situación? Cuando estamos en el objeto epidemiológico. Cuando hablamos de la población, ya no hablamos de una persona, ¿no? De un grupo de personas que comparten un diagnóstico, sino de la población, que es algo más diverso, mucho más diverso, y estamos hablando del objeto epidemiológico. Y en el objeto epidemiológico ya lo que concurren son probabilidades. Ya no hay la posibilidad de actuar mecánicamente. Cualquier cosa que hagamos no necesariamente va a tener el resultado que nosotros pensamos, ¿no? Pero hay una probabilidad de que va a tener resultado. Hay una probabilidad. Se puede citar, hay un 80% de probabilidades, hay un 0.9% de probabilidad. Y sin embargo, hay un nivel más todavía, que es el nivel dialéctico, donde operan las determinaciones dialécticas, que es el objeto más complejo, que eso es lo que ocurre en la sociedad realmente, porque detrás de las enfermedades, por ejemplo, yo les he dicho, está la pobreza. Pero detrás de la pobreza, ¿qué está? ¿Qué es la pobreza? ¿De qué está determinada la pobreza? Por ejemplo, nuestro país es un país donde hay pobreza, ¿no?
Creo que siempre hemos estado habituados, o la vemos, la palpamos todos los días. La pregunta es, ¿y por qué somos pobres si estamos en un país rico? Porque sí somos un país rico, ¿eh? Siempre lo hemos sido. En la colonia teníamos oro, plata. Acuérdense del tesoro del pago de Atahualpa, del cuarto del oro y todo lo demás, ¿no? Que no es puro cuento, eso es algo real, está documentado. Pero después hemos tenido el guano. El guano de las islas, con el auge de la agricultura en Europa, en algún momento fue un tesoro equivalente al oro actualmente. O sea, se pagaba el precio que fuera puesto por el país para poder vender el guano, para poder comprar el guano, mejor dicho, ¿no? Y hemos tenido una cantidad de recursos inmensa que pudo ser utilizada para mejorar la educación, mejorar la salud, y no se utilizó, ¿no? Se robó, se dispendió, etcétera. Y ahora mismo estamos viviendo un proceso en el cual lo hemos tenido ya también en la primera parte del siglo XXI, pero sobre todo en los momentos actuales, post pandemia, así en términos relativos, de auge de los precios internacionales de los minerales que tenemos nosotros y que salen de algunos de los lugares más pobres del país, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué en esos lugares tenemos las cifras más altas de anemia? En los lugares donde se extrae más riqueza, ¿por qué tenemos las peores cifras de anemia? ¿Por qué tenemos a la población menos educada del país? Si son los lugares más ricos. Eso depende de ellos, es que ellos no saben utilizar su riqueza. La pregunta es, ¿pueden utilizar su riqueza realmente ellos? No es un tipo de estructura de país, de Estado centralista la que está detrás del asunto, por ejemplo, ¿no? Entonces ya es una discusión de otro tipo. Y eso nos explica la enfermedad en el país. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué es lo que ha pasado con la pandemia? Podemos poner en el análisis también los elementos que juegan en la pandemia utilizando este modelo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿se dan cuenta? El unicausalismo es una simplificación absurda que en algún momento fue una quimera, una creencia que se tuvo, pues, ¿no? por el deslumbramiento que produjo el gran descubrimiento de la teoría microbiana por Pasteur y Koch, que para conocimiento de ustedes lo hicieron de forma paralela en lugares diferentes. ¿Ya? No es que colaboraron juntos, que luego estaban juntos, no. Más bien estaban compitiendo. Y llegaron más o menos al mismo tiempo las conclusiones, cada uno por su lado. Entonces, la teoría del germen, la primera teoría que le da a la medicina el conocimiento específico de una enfermedad, sin embargo, es simple cuando lo comparamos con la complejidad de la realidad. ¿Se acuerdan del cuadro de Escher, ¿no? Ese cuadrito que se llama relatividad, ¿se acuerdan? Esa es la realidad compleja que nosotros no queremos ver, porque es demasiado compleja, o porque simplemente no podemos verla, ¿no es cierto? Por el paradigma, no podemos verla en esa complejidad. En cambio, si uno está entrenado con una apertura metodológica para poder incorporar otras dimensiones del problema, sí que se puede dar cuenta de lo que está detrás del asunto. Se puede dar cuenta uno de las presiones que están detrás del problema, por ejemplo, de la obesidad infantil en el Perú, que está en incremento, ¿no? Uno se da cuenta del juego de intereses que están detrás del asunto. ¿Por qué una ley como la Ley de Alimentación Saludable, que fue iniciada en el 2011, recién se pudo promulgar el 2013, y estamos en 2022 actualmente y todavía no se implementa totalmente?
O sea, vamos a cumplir 10 años, el próximo estoy esperando los 10 años de la ley, para hacer un foro en el cual se discuta cómo una ley que se hizo un año determinado, hasta ahora no es plenamente operativa y más bien están buscando revertirla de todas formas, ¿no? Porque colisiona con grandes intereses económicos de la industria productora de alimentos procesados. Entonces, hay que ver la complejidad. En el año 74, este señor que era un abogado, es un abogado, está vivo todavía, Marc Lalonde, que ya tiene 93 años, escribió este texto que se llama Una nueva perspectiva para la salud de los canadienses. Es decir, un nuevo afrontamiento, una nueva forma de ver la salud de los canadienses. Ahí dice abajo Marc Lalonde, ¿no es cierto? Ministro de la Salud y de Bienestar Social. Entonces el doctor Lalonde, el doctor por abogado, ¿no? Acompañado, ayudado de un epidemiólogo canadiense, Hubert Laframboise, hizo un análisis, o mandó a él a hacer un análisis de las enfermedades y encontró esto, ¿no? Encontró que había 4 factores que determinaban la salud de la población a través de su impacto negativo en la mortalidad, ¿no? Entonces él decía lo siguiente, ¿no? Miren, el resultado en concreto fue lo siguiente. El sistema de salud aproximadamente da cuenta del 10% de los resultados. En los estilos de vida, es decir, lo que la gente hace, el 50%. La biología humana, 20%, y el ambiente, 20%. Eso es el 100%. Si ustedes se dan cuenta y ven ahí, entre los estilos de vida y el ambiente está la determinación del 70% de la salud. Por supuesto que esto no puede ser exactamente 70%, ¿no? Pero quiero que se den cuenta de la magnitud, sobre todo, ¿no? En otras palabras, la gran parte de la salud de la gente no depende de lo que haga el sistema de salud, porque lo que hace el sistema de salud apenas aporta con el 10%. Es decir, todos nuestros esfuerzos, toda la infraestructura sanitaria, todo lo que tenemos, la tecnología, los tomógrafos, la resonancia, los medicamentos biológicos, todo lo que tenemos impacta, digamos, en el 10% de los resultados de la salud de la gente. En total, del país, vamos a decirlo así. Bueno, en el Perú de repente hasta es menos, el sistema de salud de repente es responsable del 3%, nada más, no lo sé. Esto lo hicieron los canadienses que tienen datos y preocupación por hacerlo, ¿no? Pero ¿qué nos enseña esto? Una cosa que sí es real, ¿no? En nuestro Perú, el sistema de salud seguramente no da cuenta ni del 3% de la salud de la gente. Entonces, ¿dónde se juega la salud de la gente? En las cosas que la gente hace, o sea, sus estilos de vida. Y en el ambiente en el cual vive, que es un ambiente que puede estar contaminado, que puede ser de aguas servidas, ¿no? Que puede ser de metales pesados. Y entonces la farmacia dijo, bueno, entonces lo que hay que hacer para mejorar la salud de la gente no es invertir en el sistema de salud, sino invertir en los estilos de vida y en el ambiente. ¿Qué cosas son los estilos de vida? Lo que la gente hace. ¿Cómo se modifica lo que la gente hace mal? Con educación. Perfecto. Acá el tema es educación. El ambiente, el responsable 20%. ¿Cómo afecta el ambiente la salud? Bueno, a través de la contaminación. ¿Ya? ¿Y cómo se controla la contaminación? Con regulación. Perfecto. Prohibimos las gasolinas con contenido de plomo o con contaminantes en micropartículas, etcétera, ¿no? Regulación. En los estudios de vida también, aparte de la educación, pero profesor, doctor Lalonde, ¿no? Hay personas que fuman. Y por más que los eduquemos, en realidad ellos no quieren dejar de fumar, siguen fumando. Ah, bueno, les prohibimos que fumen, pues. Una legislación que prohíbe que fumen en ambientes cerrados, por ejemplo. ¿Por qué en ambientes cerrados? Porque hay otras personas que van a consumir el humo de segundo uso y esas personas van a
hacer problemas, más problemas incluso que los consumidores de primer uso. Entonces, regulación para proteger a la población. No lo hacen porque quieran molestar a los fumadores, sino lo hacen para proteger la salud de los otros que no fuman. Pues es un beneficio en la salud pública. En nuestro país, cuando hay un problema de salud, no sé si se han dado cuenta, todos miran al Ministerio de Salud como responsable. Todos. El ministro es el responsable. Y claro, en algunos casos el ministro tiene que dar cuentas de las cosas, ¿no? Pero el tema de la salud es más allá del ministro de Salud, más allá del sector salud. Nuestros pobres ministros ni siquiera controlan a la seguridad social. La seguridad social está por su lado. Porque tenemos un sistema históricamente... Entonces la historia nuevamente. ¿Por qué tenemos un sistema fragmentado? Porque hay que conocer cómo se construye la reivindicación de las clases obreras que recibieron primero un hospital, que fue el Hospital de Almenara. En ese momento era la Caja de Seguro Obrero. Y más adelante, cuando crecieron los empleados públicos en el Estado peruano, también presionaron para tener un hospital, pero como eran empleados, no eran obreros, les hicieron un hospital para ellos, porque los empleados no se podían mezclar con los obreros. ¿Eh? Mis padres, los dos, fueron profesores, y me acuerdo que ellos iban al hospital del empleado, y siempre decían eso, ¿no? Yo decía, papá, ¿y el otro hospital? No, me decía, hijo, ese es el hospital para los obreros. Tenían un trato diferencial. Ahora ya no existe esa diferencia, ¿no? Pero el seguro social es para los trabajadores en general, públicos y privados, que a los cuales por planilla se les descuenta para estar en el seguro. Pero solamente para ellos. La mayor parte de la población no está en esa condición. Entonces tenemos un sistema para atender a las personas que no tienen seguro, que es el sistema del Ministerio de Salud. Entonces la pregunta es, ¿no creen ustedes que todo eso está detrás de los problemas de salud que tenemos en el país? Esta inequidad histórica, esta corrupción que ha habido sempiternamente en nuestro país, ¿no? Es decir, la cultura, la historia, la economía, la forma como se desarrolla la economía en nuestro país, es lo que explica la salud de la población en el Perú. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto. Ese concepto de la LONDE, no directamente a través de la LONDE, pero también fue utilizado en el siglo XX en la Conferencia Internacional de Alma-Ata, que creo que todos ahorita deben conocer, ¿no? La Consejería de Atención Primaria de la Salud, miren, allí, ¿no? Ahí tienen ustedes un río que da vida. Abajo está el río, ¿no? Esa zonita es el río. Esas manitos que están ahí, que parecen de cangrejito, esas manitos son los sectores del Estado. Miren, ¿eh? Salud, educación, vivienda, transportes y comunicaciones, energía y minas, agricultura, interior, cultura, etcétera. En el centro, arriba, ¿qué cosa tienen ustedes? Una vivienda, un arbolito y un sol. Y todo verde, ¿no? El fondo, miren, es un verdecito, ¿no? Es un césped bonito. Y en el centro hay una familia, hay un papá, mamá y niño. Familia nuclear, es típica. ¿Qué representa eso? Miren, lo verde, el ambiente sano, con sol, con verde, el agua y la protección de los sectores estatales son los que producen la salud, son los que permiten la salud. No hay ninguna posta sanitaria ahí, nada, no está el hospital, nada, no. Lo que produce la salud es eso. Disponibilidad de agua segura, acción protectora del Estado a través de todos sus sectores, una vivienda digna y saludable, como no, y en el centro de todo la persona. Así debe ser, ¿no es cierto? Así debe. Esa es la alegoría de la conferencia del 78 de atención primaria, que en la conferencia de los 40 años en el 2018 se repite, es la misma. Claro, con trazos más modernos nada más, pero es la misma, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta?
Acá le ha puesto una crucecita, ¿no? A la casita. A la casita a la derecha le ha puesto una crucecita como si fuera una posta, digamos. Y el árbol es un árbol psicodélico, ¿no? Pero, bueno, lo mismo, se repite la alegoría. Este señor que está ahí en la foto es Halfdan Mahler. Halfdan Mahler. Halfdan Mahler era un médico um, nórdico que condujo por 15 años la Organización Mundial de la Salud. Y cuando se hizo la conferencia del Mata, él planteó las siguientes preguntas que quiero compartirlas rápidamente con ustedes. Pero él era, si ustedes leen la pregunta, se dan cuenta que él era plenamente consciente de que el sistema de salud que habíamos construido, esta conferencia se realizó en el año 78, 1978, y durante todo el siglo XX se hizo un notable desarrollo de los hospitales, sobre todo en los países centrales, y también, como ustedes saben, acá en el Perú, ¿no? El Hospital de Baliati, el Hospital Almenada en el año 35, el Hospital de Baliati cerca del año 60. Entonces, ustedes tenían allí una construcción de instituciones de ese tipo, ¿no? Pero él decía, Mahler, que había que introducir cambios radicales para apoyar una estrategia, que es la estrategia de atención primaria de salud, como principal prioridad. Y la otra pregunta que hace es si, ahí estaba hablando con un auditorio más o menos de 2.000 personas, ¿eh? Que representaban a más de 135 países del mundo. Dijo, ¿están preparados para luchar en las batallas políticas y técnicas, o sea, en los debates, ¿no? Y en las cuestiones técnicas necesarias para superar las limitaciones económicas sociales, pero sobre todo la resistencia profesional para introducir la atención primaria? Porque la atención primaria implica, la atención primaria es una estrategia típicamente de salud pública. Es la estrategia de salud pública, en la cual muchos de nosotros creemos firmemente, pero no ha sido muy fácil implementarlo en el mundo, ¿no? Cuando Mahler muere, Mahler era consciente de que su batalla no la había ganado, pero que había que seguir, ¿no? Que había que continuar. Y bueno, el próximo año vamos a cumplir los 45 años de Almata. Y creo que ustedes todavía van a estar en la maestría el próximo año, ¿no? ¿Todavía? Y si es así, yo quisiera que participen en el foro que vamos a hacer por los 45 años de Almata, ¿no? Porque el próximo año se cumplen los 45 años. Ya, vamos a pasar esto de acá, lo vamos a revisar. Eso lo vamos a revisar después. Y para ir a tomar un café, mejor vamos a tomar un café ahora, ¿no? ¿Les parece? A ver, ¿me responden? Sí, profesor. Ya. Hacemos un paro acá para entrar a otra parte largo y mejor lo dejamos acá. Ya, listo. Regresamos en 21 y 13, ya a las 21 y 23, 24, ¿ya? 25, ya 25. A las 9:20. Ok.
Ok, estamos acá, ¿cierto? Sí, doctor. Perfecto, ya. Gracias. Me traje viendo WhatsApp y nos ha pasado 2 minutos. Bueno, continuamos. Entonces, miren, en el año 91, ¿se acuerdan del modelo de campo de salud de Lanonde, ¿no es cierto? Lanonde, que hizo 4 componentes: sistema de salud, biología humana, estilos de vida y medio ambiente, ¿no? O ambiente en general, porque era el ambiente más que solamente el ambiente medio ambiente. Cuando decimos medio ambiente le referimos al medio ambiente físico. No, aquí está el social y el psicológico también. Pero podríamos decir que el factor de la biología humana, ese 20% que estaba atribuido a la biología, no era muy fácil de cambiarlo por cuanto no existía la tecnología para hacerlo, pues, ¿no? Un efecto genético me refiero, ¿no? O los procesos de envejecimiento. En ese tiempo no se conocía cómo se podían ralentizar, cómo se podían detener o mejorar o corregir, ¿no? Pero ahora hay tecnología que permite corregir problemas a nivel genético, ¿no? Y hay la tecnología de CRISPR. Entonces, por primera vez, digamos, ahora también el avance de la ciencia y la tecnología biomédica nos permite poder hacer cosas que antes eran impensables. Sin embargo, aún a un altísimo costo, y seguramente las grandes mayorías del mundo demorarán muchísimo en conocer todo acceso a estas tecnologías que podrían corregir problemas que antes eran mortales, ¿no? O, por ejemplo, detener el envejecimiento. Ya actualmente hay un conocimiento bastante aceptable de qué cosa produce, cómo se produce el envejecimiento. Y entonces hay formas de poder ralentizar, de poder bajarle la velocidad al proceso de envejecimiento. Por supuesto, utilizando una serie de productos con los costos que eso irroga y que no están al acceso de la gente, ¿no? Mayormente no están al acceso de la gente. Pero si uno quisiera, podría, digamos, limitar el impacto del paso de los años, por lo menos a nivel externo, ¿no? Que es lo que a muchos les interesa. Y seguramente más adelante se podrán hacer cosas incluso mayores, ¿no? Como, por ejemplo, en promedio aumentar la esperanza de vida. Tengamos en cuenta que en el siglo XXI, con respecto al siglo XX, a inicio del siglo XX, hemos dicho, ¿no? Inicio del siglo XXI, prácticamente la esperanza de vida se ha duplicado. Imagínense ustedes.
una duplicación de la esperanza de vida, algo que nunca antes en la historia de la humanidad se había visto. Y eso es producto del éxito, digamos, en alguna manera, de la biomedicina, ¿no? Entonces, curiosamente, se dan cuenta cómo, por un lado, destacan las ventajas, y sin embargo eso engendra ese éxito de la biomedicina, engendra el proceso de envejecimiento, perdón, sí, el envejecimiento sí, pero engendra el proceso de paso de enfermedades de enfermedades transmisibles a no transmisibles fundamentalmente. Y por otro lado, el éxito en la contención de la mortalidad infantil causa de que haya menor cantidad de personas que mueren, de niños que mueren, y entonces eso genera en la población la sensación de que con uno o dos hijos están seguros, entonces disminuyen sus tasas de fecundidad y eso produce un adelgazamiento de la base poblacional, ¿no? Que históricamente siempre ha sido predominio infantil, y progresivamente un incremento del tamaño de la población mayor. O sea, un cambio en la pirámide poblacional. Y eso tiene implicancias económicas sobre la sociedad enormes, como se está viendo en los países desarrollados actualmente, ¿no? La población tiene cada vez menos niños y cada vez hay más ancianos. Pero esos niños cuando crecen son los jóvenes que van a trabajar y cuyo trabajo y cuyo esfuerzo va a permitir pagar los subsidios, las pensiones de las personas mayores, que son cada vez más. Y eso está ahorcando, digamos, las economías de los países desarrollados. Eso tiene impacto sobre la salud, por supuesto que tiene impacto sobre la salud. Y en el caso nuestro, que no tenemos ese tipo de sistemas, también generan impactos, pero de una manera diferente, ¿no? Entonces, en el año 91, recogiendo todos estos elementos, Goran Dahlgren y Margaret Whitehead, que son dos profesores de la Universidad de Liverpool, compendiaron, sistematizaron una teoría en el modelo de determinantes sociales que probablemente promociones deben haber explicado un poco más, ¿no? Pero acá, ¿qué apuntamos? Miren, desde el punto de vista epistémico, ¿no? Primero, ustedes acá abajo, en el centro, tienen a las personas y sus condiciones, digamos, dadas, ¿no? Porque todos tenemos una edad en el determinado momento de nuestra vida, todos tenemos un sexo que está determinado biológicamente, por no hablar de género, ¿no? Pero biológicamente sí, tenemos sexo determinado. Cromosómicamente, quiero decir. Y nosotros portamos estilos de vida que son propios, pero generalmente son familiares, ¿no? Porque aprendemos a comer, el aseo, etcétera, en el hogar, ¿no? Pueden haber variaciones, por supuesto, ¿no? Pero el estilo de vida más o menos está terminado en ese microespacio, ¿no? Porque somos seres sociales, nadie nace social, entonces nosotros adquirimos ciertos patrones. Y eso además se inserta en un conjunto de redes sociales, pero hay un cinturón de determinantes, se llaman así, ¿no? Porque inciden de una manera clara. Bueno, no digamos clara, sino de una manera definida o definitiva sobre las condiciones de salud de la población. Entonces ahí tenemos la agricultura, la educación, el ambiente laboral, las condiciones de trabajo, el empleo, desempleo, los servicios de salud, de agua, de luz y la vivienda. Entonces, estos factores que están allí en este arco, este modelo también se le llama modelo de arco iris, porque sí, bueno, tiene como los colorecitos del arco. Y sobre estos factores que están acá, que se llaman determinantes proximales, están unos determinantes más lejanos, que son los determinantes distales.
o estructurales, ¿no es cierto? Ya que están las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales. Eso que les contaba, por ejemplo, ¿no? De la historia del guano, el proceso de democratización del siglo XX en el Perú, las grandes migraciones que hubo a partir de los años 40, las oleadas migratorias, quiero decir, ¿no? Del campo a la ciudad, la reforma agraria que cambió el equilibrio de fuerzas, todo eso influye definitivamente sobre la salud nuestra actual, ¿no? Las condiciones culturales, ¿no? La cultura, nosotros nuestra cultura, digamos, ¿no? Que es una multiculturalidad en realidad, y los factores ambientales inciden sobre lo que pasa en los proximales. ¿Ya? Este modelo de comprensión, ¿no? Que es un modelo que yo diría es integrativo y que ahora tiene una capa más, que es la capa global, ¿no? Hay una capa más externa, que es la capa de los mercados de comercio internacional de productos alimentarios, que incide sobre la pandemia de obesidad que hay en el mundo. Hay una pandemia de obesidad en el mundo. Hay una pandemia de la cual no se habla mucho, ¿no es cierto? Pandemia de obesidad, pero que es además el sustrato que permitió que en todo el mundo haya tasas diferenciadas de mortalidad por COVID en las personas, como ustedes saben, con condiciones crónicas y con sobrepeso o con obesidad. ¿Y por qué ocurre esto? Porque deben saber que la obesidad es un estado de inflamación crónica, ¿no? La obesidad genera un estado inflamatorio crónico. Bueno, entonces cuando ustedes están viendo los determinantes en el marco de la salud pública, reconocemos como esta imagen dos condiciones diferentes, ¿no? A la derecha abajo y a la izquierda y para arriba, ¿no? Una demarcación muy precisa de la forma como se vive en una condición socioeconómica y cómo se vive en otra condición distinta. ¿Ah? Entonces hay dos determinantes, como digo, ¿no? Los determinantes intermedios, que son con aquellos con los cuales pues, de alguna manera nosotros tenemos contacto en los establecimientos de salud, pero hay determinantes estructurales, que son los que tienen que ver con la política, con la economía, ¿no es cierto?, con la cultura, y que al mismo tiempo influyen en la posición económica de la población, que nosotros no la podemos cambiar, la clase social, el género y la etnia, que tienen que ver mucho con nuestra cultura, ¿no? Pero ya ustedes ahí podrán interpretar rápidamente, ¿no?, que nuestro sistema de salud no responde de manera igual a las necesidades de las diferentes clases sociales, por decirte estatus socioeconómicos, ¿no? Ni tampoco a las condiciones étnicas diferenciales. Porque eso implica incorporar la cultura como un elemento de uso en los servicios de salud, ¿no? Entonces es complejo, eso es complejo también de poder abordarlo. Pero si se quiere, o por lo menos en el contexto donde las personas viven y van a recibir un tipo de atención, por ejemplo, por los servicios que están en su localidad, ¿no? Ahí sí que debiera haber una armonización de la atención que respete las condiciones culturales, ¿no?, de la población, que es algo que en alguna medida muy primaria se ha hecho y hay una permanente atención de algunas entidades oficiales como el CENSI, por ejemplo, ¿no?, el Centro de Salud Intercultural, que está viendo la normatividad para eso, etcétera. Pero es un camino largo y todavía no completado.
Entre el 2005 y 2008 la comisión, se formó una comisión que se llamó Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, ¿no? Hicieron un informe que todos los saludistas debieran conocer, ¿no? Donde en el fondo lo que se atestigua es que las desigualdades matan a la gente. Y lo hemos visto en la COVID, ¿no? No necesito repetirlo, pero eso ocurre en todos los casos, ¿ah? En todos los casos, eso lo demostró Marmot. Entonces, hay tres cosas que hay que hacer para revertir esa situación, en general, ¿no? Y estas son las causas reales de las cosas, lo que está detrás de las causas que nosotros vemos aparentemente, ¿no? Las apariencias de lo que estamos viendo, ¿no? En esa realidad compleja, lo que nosotros logramos ver es ese segmento verde, ¿se acuerdan? Delimitado en verdecito en el cuadro de Escher. Nosotros no vemos lo demás porque es complejo y seguramente no tenemos las herramientas para poder asimilarlo. Entonces, mejorar las condiciones de salud, las condiciones de vida es central, ¿no? Mejorar las condiciones de vida de la gente. Hay que generar equilibrios para que haya mayor equidad y sus decisiones políticas. Ya lo dijo Virchow, ¿no? La política es medicina en gran escala. Hay que luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero, los recursos. Eso también son transformaciones del Estado, luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero, los recursos. Nosotros tenemos eso, tenemos, para empezar en nuestro país, una distribución desigual de poder. Segundo, tenemos una distribución desigual del dinero. Los que más tienen son los que más reciben, y no los que menos tienen. Y el Estado tiene que procurar ese equilibrio, porque obviamente el interés de maximizar el beneficio de aquellos que tienen la forma de hacerlo no puede colisionar con las necesidades de las más amplias capas de la población, ¿no? Que literalmente están privadas de una buena alimentación, una buena educación y un buen acceso a la salud. Entonces, algo contra lo que hay que luchar, por supuesto, ¿no? Y este es el informe que hace la OMS, ¿no? Es una organización plural donde participan todas las visiones del mundo, todas las naciones, para poder incorporar. Y eso se sancionó en esta comisión y fue aprobado además por la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud. Y tercero, siempre hay que saber medir el problema para evaluar los efectos que tenga ese problema, ¿no? Marmot, este señor que está ahí, Marmot, y el año 2012, creo, sí, 2012, vino acá a Perú, Marmot. Yo estuve en ese caso en el ministerio, me acuerdo que lo recibimos y hicimos varias reuniones con él. Marmot venía a plantear lo que se llama salud en todas las políticas, ¿no? Es algo lo que dijo Virchow, ¿no? Miren, si la política es medicina en gran escala y la política es lo que hace el buen gobernante para el beneficio de la población, entonces en esa política tienen que estar, en ese gobernante, ¿no? Están incorporadas todas las políticas, porque el que gobierna decide todo, ¿no? O sea, no hay gobierno para salud diferente del gobierno de educación, el gobierno decide la política de salud, la política de educación, la política de tal. Por supuesto, a cargo de los responsables técnicos de cada una de esas áreas, ¿no? Pero es el Estado el que tiene que procurar esa visión, digamos, unificadora. Entonces, Marmot, demostró en el estudio Whitehall, un estudio muy famoso que hizo en Londres, que a la mayor pobreza le correspondía la más alta mortalidad y morbilidad, y a la mayor riqueza la menor morbilidad y mortalidad. ¿Qué les parece? Lo que se había dicho, ¿no? Y eso lo demuestra en cada uno de los estratos. O sea, conforme el estrato social va ascendiendo, cada vez hay menos morbilidad y mortalidad. Datos de cientos de miles de personas, ¿ah? Totalmente consolidados, compendiados, ¿no?
Eso es lo que él llamó el síndrome del estatus, ¿no? En una publicación, un libro, ¿no? El estatus. Y cómo influye sobre la salud y la longevidad. ¿Ya? Cómo el estado social afecta a nuestra salud y nuestra longevidad. Los pobres se mueren más rápido. ¿Saben ustedes eso? Los pobres se mueren más rápido. Porque la pobreza genera un efecto biológico, además. Eso también tiene que saber. Genera un efecto biológico. O sea, tiene un impacto en la biología. Por eso, primero se desarrollaron. Mira las consecuencias que tiene la aplicación de estas reflexiones que le dije, ¿no? Primero se desarrollaron los objetivos de desarrollo sostenible, del milenio. Es decir, cuando cambió el milenio, en el año 2000, se hizo previamente un trabajo para consensuar cuáles serían los objetivos que se tenían que conseguir en un plazo de 15 años. Y como se hizo el año 2000, se le llamó los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que tenían un horizonte hasta el 2015. Miren lo que decía ahí abajo. Fin de la pobreza en el 2015. Y los Objetivos de Desarrollo, los Objetivos de Desarrollo del Milenio tenían 8 casitas, ¿no? Disminuir el hambre, mejorar la educación, equilibrar el género, ¿no es cierto? Reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, provisionar adecuadamente recursos, etcétera. Pero estos objetivos, ¿no?, tuvieron limitaciones para abordar los determinantes sociales. Los determinantes son lo que se podría llamar las causas fundamentales. O si quieren utilizar una cosa más inspiradora, las causas de las causas. ¿Ya? Nosotros vemos las causas médicas de los problemas, ¿no? Hacemos diagnóstico y llegamos a la causa, pero la pregunta es, ¿cuál es la causa de esa causa? ¿Cuál es la causa fundamental? ¿Qué está detrás de esa causa? Entonces, ahí, cuando reflexionaron sobre esto, se dieron cuenta de que había que modificar, ¿no? Y el motivo de modificarlo fue el inicio del periodo 2015-2030, donde se formaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ya no son 8, sino son 17. Y hay una reflexión más disecada, digamos que han distribuido más, con mayor especificidad, los retos que hay que abordar. Primero, el primer objetivo, fin de la pobreza. ¿Se acuerdan de la pobreza? Es la madre de todas las enfermedades, de Johann Peter Frank, 1790, fines del siglo XVIII. Bueno, ahí está, ese es el primer objetivo. Ese es el factor determinante fundamental. Yo les digo que a veces los médicos decimos, bueno, ¿y a mí qué tengo? Yo tengo que ver con la pobreza de la gente. ¿Cómo voy a resolverla? No, pero no. Es decir, no es así. Lo que tenemos que empezar es al revés. Para que haya mejor salud, se tiene que disminuir, erradicar la pobreza, sobre todo la pobreza absoluta, ¿no? La pobreza que genera miseria humana. Porque uno puede ser pobre y vivir dignamente con poco, digamos, ¿no? Y otra cosa es la miseria, la privación de no poder tener seguridad de que al día siguiente uno va a comer, digamos, siquiera, ¿no? El otro es el hambre. A disminuir a cero el hambre. Yo el año 2011, una de las experiencias que yo tengo más gratamente grabada en mí es cuando visité Brasil con una delegación del ministerio y conocí el programa de... No, perdón, eso ha sido el año 2008. Sí, el año 2008 que fui a Brasil. Y conocí un programa que se llamaba Hambre Cero,
ahí en ese tiempo el presidente era Lula, que ahora ha regresado, ¿no? A mí me pareció una cosa inspiradora, ¿no? ¿Saben en qué consistía el programa Hambre Cero? En que nadie en Brasil, nadie podía quedarse sin alimento. Y había una red, no una red, se había distribuido en todos los distritos comedores para poder hacer que la gente se alimente. Y yo fui a ver esos comedores, entramos a los comedores que tenían los distritos, ¿no? Y bueno, entraba todo tipo de gente. No había exclusión del rico ni del pobre. Si el rico quería ir, podía entrar. Por supuesto que muchos ricos no iban, ¿no? Pero habían personas que estaban bien vestidas, ¿no? Empleados públicos que iban a comer. Y también iba la población menesterosa y también iban a comer. Y todos pasaban por un mismo protocolo. Se pagaba una canción simbólica, que es como decir que ahorita sería un sol 50. Todos pasaban por un sistema donde tenían que lavarse las manos. Había una fila de caños así muy bonito, muy bien implementado, con amplitud y todo lo demás. Y uno pasaba por ahí y después pasaba a recoger los alimentos y había había un menú que no era exactamente igual, pero uno podía pedir entre dos cosas, digamos, podía combinar esto, yo quiero esto con esto. Y era un menú balanceado, además, porque habían dietistas detrás de todo eso. Una cosa impresionante. Y después lo vi en otro distrito, y después lo vi en otro distrito. O sea, yo estaba seguro de que eso era una política única. Y que la gente podía recibir. Daban unas raciones estimadas en el día, ¿no? Y si ellos detectaban alguna anomalía, digamos, o algo así, inmediatamente procedía todo muy limpio, todo muy balanceado. Me explicaron cómo conseguían los productos. Resulta de que los supermercados grandes tenían productos que estaban a punto de perecer, ¿no es cierto? Papayas que se habían caído, etcétera, que alguna parte estaba dañada probablemente, y ya en el supermercado no lo pueden vender, porque en el supermercado tienes todo pues a uno, ¿no? Todo está ok. Entonces, eso de ahí, había dos cosas, los botaban. ¿Qué va a hacer el hospital, el supermercado almacenando no podían botar a la basura, ¿no? Estaba dentro de sus costos, digamos, marginales para mantener sus ganancias. Entonces, lo que hacían estos comedores, tenían un grupo de personas que se dedicaban a ir a los supermercados y a gestionar con los gerentes esas producciones, previa revisión de ellos, sean traídas. Entonces, yo fui a ver una planta donde llegaban los productos que traían de los supermercados, que Brasil es una cosa gigantesca, pues, ¿no? Y entonces, esos productos que venían de los supermercados, o sea, por ejemplo, una piña que estaba a un lado podrido, una pequeña parte podrida, pues había aplastado, digamos, ¿no? O una papaya con una parte media ennegrecida. Bueno, eso lo retiraban y a un nivel en el cual lo que estaba después estaba perfectamente viable, porque, digamos, gran parte estaba bien y una pequeña parte estaba dañada o rota, etcétera, ¿no? Y eso lo reciclaban, lo segmentaban, tenían un área de segmentación donde separaban unas cosas de otras, dependiendo del tipo de producto, para ser reutilizados, ¿no? Algunas cosas podían ser hechas con pota, otras se podían convertir en jugos, otras se podían utilizar para los alimentos sólidos. Qué trabajo extraordinario que tenían realmente a mí. Y creo que daban alimentación en esos comedores diariamente, me parece que en total, a cerca de 40 millones de brasileños. 40 millones, ¿ah? Una cosa gigantesca, ¿sí o no? O sea, todo el Perú. Pero claro, es que Brasil es más grande, pues tiene más de 250 millones. Pero en ese tiempo, una gran parte de la población que sufre. Ahora, podríamos pensar en nuestro país cuánta población sufre hambre actualmente, ¿no? ¿Cuánta población sufre hambre? ¿Cuántos tienen una alimentación insuficiente en el Perú actualmente?
podríamos correlacionarlo con la cifra de pobreza, podríamos decir que estamos quizá, o si quieren, veámoslo a una cosa un poco diferente, pero la anemia infantil, que está encima del 45%. ¿Ya? Entonces, es decir, como nosotros estamos como 15 millones de peruanos necesitan soporte alimentario. Ya pongan 10 millones de peruanos. El tercer objetivo de desarrollo sostenible es salud y bienestar. Ahí estamos centralmente nosotros, ¿no? Después está educación, igualdad, agua limpia y saneamiento, que es central. Pero después están las agendas. Miren, energía no contaminante, focos LED, ¿no? Menor uso de hidrocarburos, etcétera, ¿no? Trabajo decente y crecimiento económico, industria innovadora, reducción de desigualdades. Reducción de desigualdades es clave para trabajar en salud. Y no depende de nosotros, de los profesionales de salud, sino de las articulaciones que hagamos con otros, para que esa desigualdad disminuya. Y así, ¿no? Acción por el clima, que es una demanda de los tiempos actuales por el cambio climático. Vida submarina, mucha de la vida en la Tierra depende, y eso lo sabemos ahora, no se sabía mucho antes, ¿no? Depende de los equilibrios de la vida submarina, sobre todo en los países que tienen costas como nosotros, ¿no? Son grandes estabilizadores del clima y de la producción, digamos, de alimentos para los países, ¿no? Y por supuesto paz, etcétera, etcétera. Bueno, mire, entonces nuevamente acá en el modelo, acá tienen ustedes los determinantes sociales, ¿no es cierto?, al centro, y tienen ahí unas flechitas que indican la conexión que hay entre los determinantes y los diferentes objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Hay una correlación entre ellos, ¿ya? Como por ejemplo acá, para que haya salud y bienestar, por ejemplo, eso muestra la interdependencia de los objetivos, ¿no? Necesitas agua, necesitas que hayan equilibrios en la acción por el clima, porque la acción por el clima ya afecta actualmente la salud del mundo, ¿no? La pandemia de COVID tiene que ver con el clima. ¿Saben eso? Hay varios estudios ya que han salido últimamente donde se está mostrando la correlación clara entre el cambio climático que hay en las regiones de China y la aparición de la COVID. Después la producción y consumo responsables, la energía, todo. Entonces hay una interdependencia entre los diversos. Y entonces ustedes se acuerdan, y estamos utilizando el ejemplo del SIDA para hablar de determinantes y de la causalidad compleja que hay en la salud, ¿no? Este es el antropólogo Singer, Merrill Singer, quien acuñó el concepto de de sindemia. El concepto de sindemia, que algunos de ustedes ya habrán escuchado, me imagino que quizá todos, pero he visto espacios donde la gente no lo maneja el término. Nosotros habitualmente los profesionales de la salud sabemos que es un brote, que es una endemia, que es una epidemia, y también sabemos que es una pandemia, ¿no? De repente no tenemos el término ortodoxo de pandemia, porque su calificación depende de aspectos de tipo normativo, básicamente. Pero sindemia es un término, sí, que significa sindemia. Y sindemia significa una pandemia que se sinergiza, sin viene de justamente de sinergia, ¿no? Una sinergia entre las enfermedades y las condiciones que están subyacentes a esas enfermedades. Entonces, miren la reflexión de Singer, que es una reflexión que hace el 2020, a los meses de la pandemia, ¿no? Dice: si realmente queremos acabar con esta pandemia, la de COVID, cuyos efectos han sido devastadores en la gente, en la salud, en la economía, o también con futuras pandemias de enfermedades infecciosas,
Entonces dice, hemos visto venir una detrás de otra, con cada vez mayor frecuencia, al SIDA, al ébola, el SARS, el Zika y ahora COVID-19. El SIDA apareció en los años 80, el ébola en los 90 y tantos, el SARS en el 2003, el Zika en el 2016, ¿no? Ahora la COVID-19 en el 2019. La lección es que tenemos que abordar, miren, la lección, si queremos acabar con esta pandemia, la lección que tenemos que abordar es que tenemos que abordar las condiciones subyacentes que hacen posible una sindemia. ¿Qué hace posible una sindemia? Justamente la inequidad, los problemas que están en la base de la distribución desigual de los recursos en la población. Entonces, esa es la reflexión filosófica bajada al nivel de la empiria y de los datos concretos, ¿no? Y por eso Horton, que es médico, es editorialista de la Lancet, ¿no? Esta prestigiosa revista científica médica que tiene más de 200 años. Entonces Horton dice en un artículo que se llama COVID is not a pandemic, el COVID no es una pandemia, así se llama el artículo, el COVID no es una pandemia. ¿Por qué dice que no es una pandemia? Porque es una sindemia, ¿no? Horton dice, si la COVID es una sindemia, dice, no importa cuán efectivo sea el tratamiento o cuán protectora sea la vacuna que encontremos, ¿no? La búsqueda de una solución para el COVID o para la COVID no puramente biomédica fracasará. Y nosotros un poco estamos como alentados de que la pandemia se está acabando con la vacuna, ¿no es cierto? Pero ya hay en Europa indicadores de rebrotes, de una novena ola en algunos países, ¿no? Que ustedes habrán visto en los medios, seguramente con un impacto menor, pero una ola al fin, es decir, mayor cantidad de enfermos, aunque no necesariamente la mortalidad lo verifique. Pero eso indica que no se ha vencido el virus. Y acá en el Perú creo que ya hay un brote en Iquitos, ¿no? Se ha cuadruplicado el número de casos. Entonces, mira, la solución de un problema de esta naturaleza no es sencilla, ¿no? No podemos pensar que el problema se ha terminado. Y como ustedes han visto, tampoco de que vendrán otros próximamente. Entonces, es algo contra lo que tenemos que tener una precaución, ¿no es cierto? Una prevención respecto a estos temas. Y esa prevención surge de la reflexión que podamos hacer nosotros y de nuestra mejor comprensión, ¿no?, del asunto. Porque una comprensión, digamos, mecánica y por lo tanto incorrecto, biologicista de la pandemia, sería que la pandemia es causada por el SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Eso es un error. Es decir, el SARS-CoV-2 es una de las causas de la pandemia. La biológica, vamos a poner, ¿no? Pero el que sea la causa no significa que sea ni la única ni que sea la más importante. Porque por lo demás, el SARS-CoV-2, lejos de lo que puedan pensar, es un virus bastante benigno si lo comparamos con otros virus u otras bacterias que han causado pandemias anteriormente, como la peste negra, ¿no?, que era la Yersinia pestis. La Yersinia pestis se borró al 30% de Europa, al 30% de la población. En algunas partes 40%, en otras partes 25%. Está documentado todo eso. Pero digamos al 30% de Europa. A la tercera parte de Europa, si quieren, ¿ya? ¿Saben lo que significa eso? Nosotros, la tasa de letalidad del COVID está alrededor del 1%, por ahí. No hay punto de comparación, ¿no es cierto? O sea, no hemos visto el horror que se vivió en el siglo XIV, y por supuesto tenemos muchas más herramientas tecnológicas, y sin embargo esta pandemia ha afectado a todo el globo
y particularmente a los peruanos, ¿no? Por las razones que después cada uno de ustedes podrá. Sería interesante conversar, hacer un coloquio sobre esas cuestiones, ¿no? Bueno, entonces, hoy día hemos visto los límites del paradigma biomédico, ¿no? La necesidad de ampliar esta visión con un paradigma más integrador, pero siendo conscientes de que va a haber una resistencia a poder aceptarlo. ¿Por qué? Porque el paradigma se comporta de esa manera, ¿no? Requiere fidelidad, requiere que los que están endoctrinados en el paradigma no lo desconozcan, y eso es un proceso lento de aprendizaje en el cual los pioneros de paradigmas, para utilizar la analogía del video que vimos, ¿no? Me lo puedo pasar acá. Como digo, no es para mí muy satisfactorio este video, pero bueno. Ustedes son esos pioneros de paradigmas, son esas personas que tienen una aproximación un poco más precisa a cómo se deben ver las cosas, ¿no? Más ampliamente. Entonces, para que ustedes puedan, ahí les puse el enlace, para que ustedes puedan seguir adelante, tienen que saber que hay que ser arriesgado, ¿no? Y que el pionero se destaca a diferencia del colono, según lo que dice el video, ¿no? El colono es el que está ahí para pasar, digamos, el rato, ¿no? Y el pionero es aquel que se arriesga y que dice, hay que hacer esto, pero obviamente tiene que saber que no va a ser seguido por el resto fácilmente, ¿no? Lo van a cuestionar, le van a decir que es un idealista, que las cosas son como son y que no se pueden cambiar, pero entonces si no se pueden cambiar, nunca ha habido revoluciones, siempre estaríamos en dictadura, todavía seríamos una colonia, ¿no? La historia demuestra que sí se pueden cambiar las cosas, pero se pueden cambiar cuando hay un grupo suficiente de gente valerosa y convencida de que se pueden cambiar las cosas, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es lo que queríamos conversar el día de hoy y les agradezco mucho, mucho, mucho la voluntad de ustedes de participar en estas dos sesiones, el jueves y el viernes, miércoles y viernes. La próxima semana no tendríamos sesión, ¿de acuerdo? La próxima semana no tenemos sesión, estamos libres y nos reencontramos en la sesión del viernes subsiguiente, ¿no es cierto? Hoy hemos hecho hemos avanzado la sesión de la próxima semana y nos quedaría la quinta sesión que corresponde, no me acuerdo el día, 4... El 18. Al 18, ¿no? El 18, muchas gracias. El 18 de abril, perdón, el 18 de noviembre nos encontramos para terminar. ¿Ya? ¿Qué les puedo recomendar para el 18? Aunque el capítulo 1 del texto de Kuhn, ¿no? Que van a tener bastante tiempo para leerlo y si quieren pueden leer más, pues tienen el libro completo ahí, que se llama Un papel para la historia, ¿no? Un papel para la historia, eso pueden leerlo. ¿Ya? El próximo 18 nos vemos entonces. Listo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ya viene superando junto a su compañero de... Buenas noches. Buenas noches.